Dice buenas noches, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la segunda sesión de nuestra competencia de biología. Las recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente: primero, saludo y presentación por parte del instructor. Segundo, generalidades de la competencia. Tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar. Cuarto, explicación de los temas de aprendizaje. Quinto, preguntas o comentarios. Y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. Antes de pasar a la explicación del tema de aprendizaje, vamos a hacer un recorrido por la plataforma, tanto de los técnicos en asesoría comercial y los tecnólogos en desarrollo publicitario. Dentro de nuestro cronograma de actividades, en la fase 2 de planeación para los técnicos en asesoría comercial, tenemos la actividad de aprendizaje, que es demostrar experimentalmente la aplicación de principios y conceptos de biología, que están asociados a dos resultados de aprendizaje. El primero es identificar situaciones del entorno productivo y social mediante la aplicación de principios y conceptos de biología. Y el segundo resultado a alcanzar es verificar la aplicación de fundamentos de la biología en la resolución de situaciones problemáticas de acuerdo con el entorno productivo y social. Y la evidencia a presentar es una evidencia de producto, es una infografía del modelamiento de un ser vivo respecto a sus componentes celular, organísmico y ecosistémico. Esta evidencia tiene una duración de 24 horas, inició el 1 de septiembre y finaliza este domingo 7 de septiembre del 2025. O sea que ustedes tienen plazo hasta este domingo para enviar esta segunda evidencia. Esta competencia consta en más de dos evidencias. La evidencia anterior, que era una evidencia de conocimiento del mapa mental con los conceptos básicos del entorno vivo. Algunos no enviaron la evidencia y ya les envié el primer llamado de atención. Entonces tienen plazo hasta este domingo 7. Aquellos que, por ejemplo, no han enviado el mapa mental, lo tienen plazo hasta este domingo para que se pongan al día, porque tengan en cuenta que el domingo 14 de septiembre ya finaliza la competencia. Entonces tendríamos como una semana para el plan de mejoramiento. Pues la idea no es llegar hasta allá, muchachos. Recuerden que yo les dije que si ustedes venían trabajando por equipos, por grupos de trabajo, pueden enviar pueden enviar las actividades en grupo, no hay ningún problema. Lo que sí deben hacer es crearle la portada para que ahí coloquen los integrantes del grupo y para poderles evaluar. Recuerden que también cada uno a través de su plataforma debe enviar la respectiva evidencia para poderles evaluar estos 4 resultados de nuestra competencia de biología. Vamos a ir a la plataforma Sayuna. Los técnicos en asesoría comercial debemos ir a la fase 2 de planeación, donde tenemos nuestra actividad de proyecto número 2. Ahí encontramos el material de formación que se llama Entorno Vivo. Tenemos nuestra guía de aprendizaje número 2. Vamos a ir desplegando el material de formación y la guía. Y acá encontramos nuestras dos actividades. Aquí tenemos el mapa mental y la infografía del modelamiento de un ser vivo respecto a sus componentes celular, organísmico y ecosistémico. Recuerden que deben dar clic para acceder también al instrumento de evaluación, que es una lista de chequeo en la cual me voy a basar para evaluarles su evidencia, que es la infografía. Entonces recuerden leer y tener en cuenta este instrumento. Lo mismo que ahí también nos aparece
en ese ítem un archivo en Word que dice infografía, en donde está una guía para que ustedes puedan realizar la infografía. Entonces está la definición, en la cual la infografía es una estrategia para el aprendizaje, la cual permite simplificar un tema en imágenes representativas acompañadas de algunos textos. Esta se caracteriza por tener mucho contenido visual y datos relevantes que se pueden conectar de una forma más entendible. También les voy a mostrar un ejemplo de una infografía que presentó algunos de sus compañeros para que la tengan en cuenta. Ahorita, después de socializar la guía, les voy a mostrar el modelo de una infografía, bueno, para que ustedes se puedan basar. Deben leer toda la guía porque aparecen los elementos que componen la infografía, créditos, cuerpo, la fuente, el texto, un título. Están también los pasos para elaborar una infografía. Entonces, primero le deben colocar el título de la infografía. Segundo, deben seleccionar el texto y las imágenes a incluir. Tercero, debe tener un equilibrio visual. Cuarto, deben tener en cuenta los espacios. Y quinto, debe haber una interactividad. Permítame, le voy a dar ingreso a un compañero a la sala. Continuamos socializando el instructivo, la guía para realizar la infografía. Deben también, aparecen unas recomendaciones para desarrollar una infografía. También hay unas herramientas digitales que se pueden utilizar para elaborar este tipo de documentos. Puede ser Canva, Infograph, ahí aparecen los links. Y aparece también un modelo o un ejemplo de una infografía. Entonces recuerden que aparecen muchas imágenes. Debe haber más imágenes que texto. Mire como el ejemplo que aparece acá. Y por último aparecen los lineamientos generales para la entrega del producto y el instrumento y los criterios de evaluación en los cuales me voy a basar para evaluarles su evidencia. Pasamos a la guía de aprendizaje. Entonces recuerden que nuestra competencia se llama aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con las situaciones del contexto productivo y social. Y vamos a ir a la página número 7 donde encontramos nuestra actividad de aprendizaje. Página número 7, acá está la actividad 3.2.2. Actividad de aprendizaje, demostrar experimentalmente la aplicación de principios y conceptos de biología. Esta actividad se centra en identificar situaciones susceptibles de mejoramiento según su entorno productivo y social, aplicando principios o conceptos de biología a la solución de situaciones, además de establecer alternativas de solución de acuerdo con principios y conceptos de biología. Recuerden que nuestro material de formación en entorno vivo, primero aparecen algunos conceptos sobre biología que nos basamos para realizar la primera evidencia que era el mapa mental. Ahora vamos a leer el mismo material, pero ya no vamos a hablar del referente celular, sino del referente organísmico, para poder realizar el modelamiento de un ser vivo. Ustedes van a escoger un ser vivo y le van a hacer ese modelamiento, que ya les voy a decir en qué consiste. La duración es 24 horas, ya sabemos que el material es entorno vivo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que hay unos pasos. Entonces, la infografía se desarrollará en las etapas de ejecución del sistema y comparación con la realidad correspondientes a la estrategia didáctica de modelamiento, los cuales se definen como la elaboración de un patrón a través del diseño de características de un ser vivo y su comparación con el contexto. Por consiguiente, a continuación encontrarán cada uno de los pasos. Aquí aparecen 5 pasos que debemos tener en cuenta para elaborar esa infografía del modelamiento de un ser vivo. Ustedes van a escoger cualquier ser vivo. Respecto pues al componente celular, organísmico y ecosistémico. Entonces miremos con el primer paso según la guía. Vamos a crear un modelo que es hacer una observación de las características que define un ser vivo. En el ejemplo que les daba, el compañero escogió un águila real. Ustedes pueden escoger, como les digo, cualquier ser vivo.
Entonces, se hace la observación de esas características que definen a ese ser vivo. Vamos a tener en cuenta si es unicelular o pluricelular, o sea, si contiene una sola célula o varias células. También ustedes deben elegir el ser vivo de mayor interés para su proceso de aprendizaje y realizar cada una de las acciones planteadas en un documento en Word. Ustedes lo pueden hacer en Word y después lo pasan a PDF y lo envían en PDF, o también pueden utilizar cualquier eh, programa como los que les acabo de mostrar, como Canva, Infograph, para realizar también esta infografía, o simplemente lo hacen en un Word y lo pasan a PDF, no hay problema. Recuerden que si son varios integrantes en el grupo, deben crearle una portada y colocar los integrantes del grupo. También deben describir a qué dominio o reino pertenece, si es protista, fungio, monera. También deben tener en cuenta el ser vivo elegido debe definir por escrito, digamos, cuál es su morfología, las funciones de nutrición, relación y reproducción, que ese es el tema que vamos a mirar. ¿Cuál es la diversidad en la alimentación de este referente organísmico, este ser vivo? Las modalidades de respiración, si es aerobia, anaerobia, cutánea, braquial, pulmonar. También los tipos de circulación sanguínea, si es abierta, cerrada, simple o doble. Entonces vamos a tener en cuenta y especificar todas esas funciones, tanto de nutrición, de relación y reproducción, que ya puede ser reproducción asexual o reproducción sexual. Bueno, todo esto es lo que vamos a mirar ahorita en nuestro tema de aprendizaje. Luego van a realizar un bosquejo del ser vivo que requiere representar. Este puede ser con material de reciclaje, perdón, o digital. Lo más fácil es que lo hagan de forma digital. Y en los documentos del programa se encuentra el anexo infografía, que fue el que acabamos de mirar, para que ustedes miren, observen el paso a paso de cómo realizar la infografía. Los lineamientos para la entrega del producto. Entonces, primero, que tenga una portada. Así sea individual, muchachos, debe tener una portada. Es lo que nos pide la guía. Definir si el ser vivo es condominio o reino. Definir la morfología y las funciones. Registro fotográfico del bosquejo y modelo del ser vivo, o puede ser digital, sacar imágenes de internet, no hay ningún problema. En la infografía, y vamos a colocar referentes bibliográficos. La forma de presentación, ya les decía que el formato debe ser en PDF. La extensión mínima es de 3 y de máximo 10 hojas. ¿Listo? Y para hacer el envío, pues ustedes ya saben, muchachos, que aquí en la plataforma dan clic en infografía y aquí aparece agregar entrega. Les vuelvo a dar la recomendación. Recuerden que una vez suban el archivo, deben darle clic en enviar, porque algunos lo dejan en borrador y no se puede calificar la evidencia. ¿Listo? Bueno, esto sería para los técnicos en asesoría comercial. Para los tecnólogos en desarrollo publicitario, encontramos en la fase 4 de evaluación la actividad de proyecto número 4. Ahí tenemos el material de formación, que es el mismo que acabé de socializar del entorno vivo. La guía de aprendizaje ya es la guía de aprendizaje número 8. Y acá encontramos las dos actividades, el mapa mental y la infografía. Lo mismo, deben dar clic para acceder al anexo, que es el instructivo de cómo realizar la infografía, y deben dar clic para acceder al instrumento de evaluación, que es la lista de chequeo en la cual me voy a avanzar para evaluar su actividad. En la guía de aprendizaje número 8, para los tecnólogos en desarrollo publicitario, vamos a infografía, encontramos en la página número 9 la actividad. Es la misma actividad de aprendizaje. Por eso no me voy a tener acá. Pues son los mismos pasos que deben seguir. Y los lineamientos generales para la entrega de la evidencia son los mismos. No cambia nada, muchachos. Para que lo tengan en cuenta los tecnólogos en desarrollo publicitario. En el material de formación damos clic en iniciar el curso. Recuerden que para el mapa mental miramos todo lo de referente en el referente celular. Para esta evidencia vamos a ir al referente organísmico. Entonces vamos a leer, hay un video sobre las funciones vitales, deben mirar el video.
los tipos de nutrición, debemos mirar los tipos de respiración, los tipos de productos de desecho, las funciones de relación, el sistema musculoesquelético, el sistema esquelético, tejido muscular. Recuerden, en la primera sesión hablábamos de qué era la célula, que era la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, que las células se unían y formaban los tejidos, por ejemplo, acá los tejidos de la piel, de los músculos. Los tejidos se unen y forman los órganos, digamos como el corazón, y ya los órganos se unen y forman los sistemas. Entonces, por eso acá hablamos del sistema musculoesquelético, el sistema esquelético, también del sistema endocrino. Entonces, vamos a mirar todo lo relacionado a las hormonas. Entonces, está la tiroides, la hipófisis, el timo, el páncreas, las suprarrenales, las gónadas. Está también el sistema endocrino femenino, que nos diferencia es en que no, en las gónadas para el sistema masculino y para el femenino, pues en los ovarios que son esas hormonas y demás. Entonces deben hacer la lectura también de la reproducción. Vamos a mirar cuál es la reproducción sexual, asexual, en animales. Y por último, muchachos, hay una prueba de conocimiento que les recomiendo que la realicen. Esta va a ser, no se va a calificar, pero sí hace parte del material de formación. Entonces, como modelo de estudio, lo ideal es que luego de realizar la lectura de todo el material de formación, vamos a realizar esta prueba. Listo, muchachos. Este es el material de formación de entorno vivo. Recuerden que es el referente organísmico para poder realizar la infografía. Ahora sí pasamos. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. Jessica, Slide, ¿alguna pregunta? Profe, tengo una pregunta. Sí, Carol, escuchamos. ¿Es obligatorio entregar el Word y la infografía o solo se puede entregar la infografía? Es que no entendí ese pedazo. Sí, lo que pasa es que en el instructivo de hacer la infografía, pues nos dice que hay unos links para nosotros realizar la infografía, como Canva, Infograph y demás. Y en la guía, pues nos dicen que en un Word hay que realizarla, pero es una sola evidencia, es una infografía. Les voy a mostrar acá, gracias por acordarme, el modelo de la infografía. Mire, es una sola. Está aquí, por ejemplo, la portada y acá está la infografía. Mire, ya vamos a mirar acá, les voy a explicar en las diapositivas, por ejemplo, qué es una infografía. Pero es una sola evidencia. Mire, portada, aquí este aprendiz escogió el águila real, hizo el modelamiento de un ser vivo, cuál es su dominio, la morfología, la relación, nutrición, la forma de reproducción, componentes celulares, ciclo de vida y ya. Miramos que la mayoría de elementos visuales que tenemos aquí en la infografía son figuras, dibujos. Hay más dibujos que texto, porque una infografía, según el diccionario de la Real Academia, se tienen dos acepciones como dos definiciones. La primera es una técnica de elaboración de imágenes mediante ordenador. Segundo, una imagen obtenida por medio de esta técnica. Porque nosotros debemos recordar o debemos tener en cuenta que el ser humano recuerda el 20% de lo que lee, el 10% de lo que oye y el 80% de lo que ve. Entonces nosotros somos más visuales. Entonces por eso que esta infografía debe tener más, o sea, no es un folleto, es más como un banner, un flyer. Ahí les di el ejemplo de este modelo de ser vivo que es un águila real. Si ya le queda un poquito más claro, o Carol, o tú no tienes dudas. No, profe, sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o va a hacer algún comentario?
Entonces continuamos. Como les decía, la infografía va más allá de un folleto, es como una especie de banner o flyer. Y también tenemos la definición según Wikipedia, que nos dice que la infografía es una representación visual de los propios textos, en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones presentadas de manera gráfica, normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos abstractos y o sonidos. Y ahí ya tenemos el ejemplo de la infografía. Entonces nosotros vamos a escoger un ser vivo, ¿sí? Y vamos a hacer el modelamiento de ese ser vivo. ¿En qué consiste modelar un ser vivo? Digamos, implica representar tanto los procesos, sus características, tanto de existencia, funcionamiento y de la relación con su entorno. Por eso vamos a mirar cuál es la diversidad de su alimentación, el modelo de respiración, el tipo de circulación, su forma de reproducirse y demás. Hablemos de la diversidad de la alimentación. Entonces, los organismos pueden ser herbívoros, carnívoros, omnívoros o saprófitos. Esto nosotros lo miramos por allá como en quinto cuando mirábamos ciencias naturales, que los organismos herbívoros se alimentan de plantas, los carnívoros se alimentan de otros animales, los omnívoros se alimentan tanto de plantas como de plantas como de animales, y ya los saprófitos son los que se alimentan de organismos muertos, por ejemplo, de hojas caídas, de desechos orgánicos, como lo son los hongos y algunas bacterias. Ahí tenemos la diversidad de alimentación. Entonces ya ustedes, dependiendo el ser vivo que escojan, ahí tienen cuál es el modelo de o la forma de ellos alimentarse. Las modalidades de respiración. Entonces tenemos la respiración aerobia, anaerobia, cutánea, branquial o la pulmonar. La aerobia es la cual se obtiene a través de usar el oxígeno para poder producir energía. Nosotros los seres vivos, digamos, tomamos el oxígeno que hay en el aire, porque el aire contiene alrededor del 20,8% de oxígeno. El 78% es de nitrógeno y un 1% es de otros gases nobles. Ahí está el argón, el criptón y demás. Pero a nosotros en sí lo que nos interesa del aire es el oxígeno, ese 20,8% que se encuentra en el aire que vamos a tomar en esa respiración aerobia. Nosotros los seres humanos, digamos, tenemos una respiración aerobia. Diferente a la anaerobia, que ya no se usa el oxígeno, que quienes hacen esa actividad o quienes tienen respiración anaerobia, ahí son las bacterias y demás. Miremos otras características, digamos. La respiración aerobia necesita 100% oxígeno para producir energía. ¿Quiénes la realizan? La mayoría de los organismos, nos incluimos nosotros los seres humanos, las aves, peces y demás. Y la anaerobia siempre ocurre en ausencia de oxígeno, o sea, hay menos probabilidad de producir energía, pero permite, digamos, a las bacterias a vivir sin oxígeno. Digamos, algunas las encontramos en aguas profundas, en el suelo o hasta en el sistema digestivo. Por acá va ingreso algún compañero, permítame. Entonces ya tenemos dos modelos de respiración, aerobia y anaerobia. También nosotros tenemos la respiración cutánea. O sea, también hay algunos organismos que tienen respiración cutánea, como algunas ranas, salamandras, algunos anfibios. ¿Y en qué consiste la respiración cutánea? Es el proceso, digamos, de intercambio de gases, o sea, el oxígeno y de dióxido de carbono, y ocurre a través de la piel. ¿Listo? Luego tenemos la respiración braquial. En la braquial es un proceso, digamos, que utilizan los animales acuáticos, como los peces, algunos moluscos y también algunos anfibios. Ellos obtienen ya el oxígeno no del aire, sino del agua. ¿Listo? Y digamos, ellos también obtienen oxígeno, exhalan o liberan dióxido de carbono, como lo hacemos nosotros en la respiración aerobia. Nosotros inhalamos el oxígeno del aire y exhalamos dióxido de carbono. Lo mismo pasa con la respiración braquial, digamos la que realiza un pez. Entonces ellos toman el oxígeno del agua
y liberan dióxido de carbono, pero no lo hacen a través de los pulmones como nosotros, sino a través de las branquias o las agallas. Y ya nuestra respiración pulmonar, pues todos sabemos que es ese proceso fisiológico en el cual los pulmones también hacen un intercambio de tomar oxígeno, exhalar dióxido de carbono, y nosotros lo hacemos al inhalar, al inspirar y al expirar o exhalar, que comúnmente se nota en el diafragma cuando nosotros realizamos la respiración. Cuando, bueno, por hacer un paréntesis, por ejemplo, en la parte de primeros auxilios, cuando una persona se accidentó o se cayó y nosotros vamos a prestarle los primeros auxilios, uno de los signos vitales es la respiración. Entonces, se dice que nosotros los hombres respiramos mal. No respiramos con el diafragma, sino que lo podemos observar en el estómago. Usted mira una persona accidentada, a un hombre, usted mira en el estómago si se expande o se contrae. Y en las mujeres miramos en el diafragma, en el pecho, si se contrae y demás. Y ahí se aplica un paso que es el MES, que es mirar, escuchar, sentir. Entonces miramos si está respirando o no, digamos si se expande o se contrae el diafragma. Escuchamos, entonces acercamos el oído a la boca, en la zona respiratoria, a ver si la persona está respirando. Entonces, mirar, escuchar y sentir. Y en los hombres podemos colocar la mano en el estómago para sentir si la persona está respirando o no. Entonces, esa es nuestra respiración pulmonar. Ahí tenemos las modalidades de respiración. Pasamos a los tipos de circulación sanguínea. Entonces tenemos que la circulación sanguínea puede ser abierta o cerrada, o simple o doble. Todo depende del sistema circulatorio que tiene el organismo que ustedes van a escoger. La circulación abierta, digamos, está presente en los insectos, en algunos moluscos como caracoles, almejas y en otros invertebrados. Y la circulación cerrada ya es común en los vertebrados, o sea, los seres que tienen una columna vertebral, como nosotros, los humanos. Y también en algunos invertebrados, como lombrices de tierra y algunos calamares, también tienen circulación cerrada. Entonces, tengan en cuenta cuál es el ser vivo que ustedes van a escoger, digamos cuál es su alimentación, si es herbívoro, carnívoro o es omnívoro, si en la modalidad de respiración, si lo hace de forma aerobia, o sea, usa el oxígeno, o si no usa el oxígeno, o sea, de manera anaerobia, si es cutánea, o sea, lo hace a través de la piel, si es branquial, si lo hace a través de las branquias o las agallas, o si es pulmonar, que lo hace a través de los pulmones. Todo es dependiendo del organismo que ustedes vayan a escoger. Lo mismo pasa en el tipo de la circulación. Si va a ser abierta o cerrado, simple o doble. Por último, tenemos la excreción y el mantenimiento de la homeostasis. ¿En qué consiste o qué es la homeostasis? Es la capacidad de un organismo de mantener un entorno interno estable y constante a pesar de las fluctuaciones que, digamos, la persona tiene en el entorno, en su ambiente. Teniendo en cuenta nosotros que el ambiente hace referencia al aire, el agua, el suelo, a a la flora, a la fauna, a los recursos naturales y, digamos, en nosotros los mismos seres vivos y esas interrelaciones. Ese es nuestro medio ambiente. Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, la termorregulación. ¿En qué consiste la termorregulación? Digamos, nuestro cuerpo tiene una temperatura corporal constante, que es alrededor de 37 grados centígrados. Entonces nosotros si hay en el ambiente hay mucho calor, para evitar, digamos, un golpe de calor, el cuerpo empieza a sudar para enfriarse. ¿Listo? Eso lo hace, es como una especie de mecanismo de defensa, llamémoslo así, que es la termorregulación. Entonces, en un espacio, digamos, en un espacio confinado, donde haya demasiado calor, digamos, por allá en una excavación, en una pila o en un caisson, digamos, a 7, 8, 10 metros, hay un estrés térmico, hay un calor, debería haber un equipo que es un termigrómetro para medir ese estrés térmico, ese calor, y uno se da cuenta que los trabajadores, las personas empiezan a sudar, ¿listo? Que es para mantener esa termorregulación del cuerpo. Lo mismo pasa, digamos, con el control de la glucosa en la sangre. Recuerden que, bueno, hay un examen de glicemia que es el que mide, que es un examen paraclínico, que es el que mide
el nivel de azúcar que la persona tiene en la sangre. Entonces, uno de los mecanismos, también como de defensa, por llamarlo así, del cuerpo es controlar esa glucosa, ese nivel de azúcar en la sangre. Y el cuerpo lo regula, digamos, ese nivel mediante la acción de la insulina. ¿Listo? Para, digamos, si falta azúcar, entonces empieza a segregar insulina para mantener el cuerpo dentro del rango que sea saludable. Y también lo vemos en el equilibrio hídrico, que se mantiene el equilibrio constante con el consumo, obviamente, de agua y de sales en el cuerpo. Entonces, si usted está sudando demasiado, entonces, ¿qué se debe hacer? Consumir demasiado agua para mantener ese equilibrio. Esa es la última parte en el mantenimiento de la homeostasis, que hace parte del referente organísmico de las funciones vitales que va a tener el ser vivo que ustedes van a escoger. Pasamos al tema de la reproducción. Entonces tenemos la reproducción asexual, sexual, hermafroditismo y obviamente una continuidad de las especies. ¿Cuál es la reproducción asexual? Es la que normalmente utilizan los microorganismos, también algunas plantas y algunos animales, como digamos las bacterias, las estrellas de mar, algunos reptiles y peces. La reproducción sexual ya es la que se maneja en un proceso biológico que involucra la combinación tanto del material genético de dos progenitores. Entonces tenemos tanto el masculino como el femenino. Y obviamente ellos se unen ¿para qué? Para formar un individuo. Y ahí es donde viene, digamos, en el aparato reproductor masculino, donde están las gónadas que son las que contienen los espermatozoides, y en las mujeres que están los ovarios, en donde producen los óvulos. Entonces se requiere en la reproducción sexual que se puedan unir estos dos individuos, o sea, tanto masculino como femenino, para producir ese nuevo individuo. Entonces, esa forma de reproducción sexual. Ya el hermafroditismo se refiere a la capacidad que tiene un organismo para tener organismos reproductivos tanto masculinos y femeninos simultáneamente, ¿no? Yo creo que ya hemos escuchado algunos este término. Pero esto es como una estrategia, hoy en día se utiliza como una estrategia reproductiva para muchas plantas o animales, por ejemplo, en los caracoles, en las flores del árbol de naranja, también se puede utilizar y demás. Y por último tenemos esa continuidad de las especies. Pasamos al referente organísmico de función de las relaciones. En la función de las relaciones tenemos primero la percepción y respuesta a estímulos, tenemos el sistema nervioso y el endocrino, los órganos de los sentidos y la adaptación al entorno. Entonces, primero, la percepción y respuesta a estímulos. Entonces, todos los seres vivos detectan estímulos y reaccionan para sobrevivir. Tenemos también un sistema nervioso y un sistema endocrino. Entonces, el sistema nervioso es el que coordina todas las respuestas y el endocrino es el que regula todas estas hormonas que miramos, las suprarrenales, los ovarios, las gónadas, el timo, el páncreas. En los órganos de los sentidos, pues todos sabemos que tenemos el sentido de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, que son esenciales para percibir, obviamente, nuestros estímulos. Y por último, tenemos esa resiliencia que tiene los seres vivos, que es de la adaptación al entorno. Entonces, nosotros nos podemos adaptar eficazmente a los cambios que tenemos en nuestro ambiente. Eso hace parte de las funciones de la relación. Pasamos al punto número 4, que es el referente ecosistémico, en donde tenemos factores bióticos y factores abióticos. Ya habíamos hablado en la sesión anterior sobre estos factores que se encuentran en el ecosistema. Entonces, los factores bióticos son los seres vivos, ¿no? Son todos los componentes vivos del ecosistema, como los animales, las plantas, hongos, bacterias. Y los abióticos son los componentes no vivos, que ya son los componentes que hacen parte del medio ambiente, como lo son el agua, el suelo, el aire, la luz solar y la misma temperatura.
Entonces, miremos algunos ejemplos de los factores bióticos en animales. Osos, lobos, roedores, reptiles, monos. Ustedes ya van a escoger cualquier animal, una guacamaya, un insecto, bueno, un zorro, lo que ustedes quieran escoger. Lo mismo, si quieren escoger una planta, pueden escoger un cactus, un arbusto, pueden escoger cualquier árbol, una palmera, una orquídea. También pueden escoger microorganismos como bacterias, hongos y demás. Ya en los factores abióticos, recuerden que son los que son aquellos elementos o componentes no vivos que aquí pues no nos aplicaría, nosotros no podemos escoger un factor abiótico, ¿no? Para este modelamiento se debe escoger un factor biótico. Pero ¿cuáles son los factores abióticos? Ya decíamos que en las temperaturas, entonces hay temperaturas muy elevadas durante el día o temperaturas bajo cero, bueno, todo depende del ecosistema en la que se encuentre el ser vivo. El agua, pues también hay elementos que componen o algunos factores como la cantidad de lluvia, el agua disponible para la vida y demás, la luz solar, que es la cantidad de luz disponible en un área, lo mismo el suelo, el aire, bueno, y demás. Entonces nosotros sí debemos escoger un factor biótico, ¿no? O sea, un ser vivo. Listo, muchachos. Aquí está como un resumen del modelamiento del ser vivo que ustedes deben escoger. Vuelvo y les muestro antes de finalizar acá el ejemplo, siguiendo la guía de aprendizaje, porque es que la guía de aprendizaje es muy clara. Nos dice qué debemos mirar o cuál es el producto a entregar. Una portada. Entonces acá el compañero, perdón, colocó una portada. Se le debe poner la portada, la infografía. Escogió un ser vivo, un águila real. El título, modelamiento de un ser vivo. Dominio, entonces, ¿qué nos dice la guía? Que debemos definir el ser vivo, si tiene un dominio reino, la morfología y su función, o sea, cómo es su alimentación, su nutrición, cuál es la relación y reproducción, y debemos no, pues si quieren tomar fotografía lo pueden hacer o simplemente descargar imágenes de la internet para el modelo del ser vivo y realizar la infografía. Perdón, volviendo al ejemplo, acá está la morfología, la relación, nutrición, entonces un carnívoro, reproducción, entonces forman parejas monógamas de por vida durante el apareamiento, construye entonces es sexual, componentes celulares, ahí aparecen algunos, neuronas, miocitos, natíes, osteocitos, el ciclo de la vida y alguna descripción de su ser vivo. Como les decía, miren la infografía, la mayoría son imágenes, entonces para que lo tengan en cuenta. Muchachos, pasamos a las preguntas o comentarios. ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario? Me está acabando el tiempo. Creo que todo muy claro, muchas gracias. Listo. Conclusiones y cierre de la sesión. Entonces, muchachos, como conclusión que tenemos, que según nuestro cronograma de actividades, nuestra competencia de cultura física, perdón, de biología, finaliza este 14 de septiembre. Esta evidencia inició el 1 de septiembre y finaliza este domingo 7. Entonces tienen plazo hasta el domingo 7 a las 12 de la noche para enviar esta evidencia. Aquellos que no han enviado la primera evidencia, que es el mapa mental, lo tienen plazo también hasta este domingo. Recuerden que según el nuevo reglamento del aprendiz, si ya tenemos 2 llamados de atención, el aprendiz es enviado a comité y si ha participado, ha ingresado a la plataforma y demás, se le puede dar un plan de mejoramiento, pero tenemos plazo hasta el domingo 14. Entonces, la invitación es que nos pongamos al día, muchachos, y envíen esa actividad hasta este domingo.
Por acá alguien levantó la mano. Islay, la escuchamos. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. Tengo una duda. ¿El trabajo se puede hacer en grupo como veníamos haciendo el mapa o tiene que ser individual o no hay ningún problema? Islay, no hay ningún problema. Si quiere lo puede hacer individual o lo puede presentar en grupos. En grupo. La única recomendación es que en la portada estén todos los integrantes del grupo y que cada uno debe enviar su evidencia a través de la plataforma Sayuna. ¿Listo? Que en el mapa hubo muchos que no le colocaron portada, sino que solamente en el comentario y fue complicado el tema de la evaluación, de la calificación de ustedes, porque me tocó buscar uno por uno para ver cuál era el grupo y poderles evaluar. Entonces, muchachos, en la portada coloquen todos los integrantes del grupo y cada uno envíe su evidencia, porque digamos, solo le enviaron dos o tres y alguien no la envía, pues no se le va a calificar. Recuerde que la calificación es individual. Esa es la recomendación, pero sí, Sly, lo pueden hacer individual o en grupos. Puede ser en el mismo grupo del mapa mental o si va a crear otro grupo, no hay ningún problema. ¿Listo, Sly? Ya. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Listo, muchachos. Si no tenemos más preguntas, seguimos con las conclusiones. Entonces, aplazo hasta este domingo 7 para las dos evidencias. Eh, Bueno, sí, señor, gracias. ok. Listo, muchachos. Sí, señor, Recuerden. ya, muchas gracias. Bueno, está como malo el internet. ¿Sí me escuchan? ¿Todos me escuchan? Ok. Por último, muchachos, recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, nos podemos conectar los jueves, o sea, mañana, de 9 a 10 de la mañana, a través de la herramienta de Google Meet. Aquí está el enlace. También me pueden llamar a mi número de celular 310-805-2655. Me pueden escribir también al WhatsApp. Este es mi número de WhatsApp. O al correo electrónico corporativo que es caolaya@cena.edu.co. O también lo pueden hacer a través de la plataforma, a través del chat de Sayuna. También me pueden escribir si tienen alguna duda, alguna inquietud. Muchachos, agradecerles por su participación, que tengan buena noche y que Dios los bendiga. Gracias, profe. Gracias, instructor. Bueno, muchas gracias.